2 de la mañana del 14 de diciembre de 2002. La nublada madrugada parece comenzar con toda normalidad para la tripulación del tricolor, mientras este cruza el concurrido Canal de la Mancha con rumbo a Southampton, en la costa inglesa. Pero en realidad nadie imaginaba que en pocos minutos protagonizaría uno de los naufragios más costosos de la historia naviera y una amenaza para la navegación en los días subsiguientes. Accidentes marítimos. El mar, una inmensa extensión azul de proporciones mayores a la que podrían conformar los continentes, puede hacer que cualquier barco, por muy grande que sea, no pase de ser más que una ligera brizna sobre su superficie. Siendo esto una realidad y con tanto espacio disponible, los barcos suelen colisionar entre sí, incluso más de lo que se podría imaginar. Y esto, la mayoría de las veces, obedece a circunstancias como la economía de combustible, factores climatológicos y oceánicos, así como la cercanía de puertos intermedios. De este modo, se han formado los llamados corredores marítimos, áreas delimitadas mediante mapas y sofisticados instrumentos por el que viajan todas las naves que van a determinados destinos. Estos corredores han hecho que ciertos lugares como Zeebrugge, uno de los puertos más importantes de Europa y ubicado en la adyacencia del traficado Canal de la Mancha, se haya llevado el nada meritoso puesto de ser una de las estaciones portuarias que ha visto partir a muchos barcos en su último viaje. Ejemplo emblemático, el Hera of Free Enterprise, del que ya hemos hablado en un capítulo anterior. La tarde del 13 de diciembre de 2002, el Tricolor, un transporte de vehículos, atracaba en Zeebrugge con una carga de 2.780 coches de lujo de las marcas BMW, Saab y Volvo, valorada en al menos $100 millones. A su llegada, la tripulación, conformada por unas 24 personas, se esmeró por preparar la nave para su partida en las próximas horas hacia el puerto de Southampton, en el Reino Unido. El Tricolor era un rorro de bandera noruega, de 49.792 toneladas, 209 metros de eslora y 32 metros de manga, con capacidad para 6.050 automóviles, construido en Japón en 1987 y fletado por la naviera Wallenius Wilhelmsen Lines. A la 1:30 de la madrugada, en medio de una espesa niebla, el Tricolor navegaba por el Canal de la Mancha con rumbo oeste, poco después de dejar el puerto de Zeebrugge. La travesía, sin ningún imprevisto, se desarrollaba con la atención del personal de guardia, mientras el resto de la tripulación descansaba en sus camarotes. Por delante del Tricolor y a media milla a babor de su popa navegaba el Kariba, un portacontenedores registrado en Bahamas y construido en 1982 y que llevaba rumbo a Le Havre.
Ambas naves avanzaban hacia el oeste, el Cariba a una velocidad de 16 nudos y el tricolor a 17,9 nudos, este último en proceso de adelantar regularmente al Cariba. Sin embargo, otra nave se abría paso entre la espesa niebla de la madrugada. Con rumbo norte, el Clary, un granelero con bandera de Singapur, de 138,5 metros de largo, construido en 1979, había adoptado un rumbo hacia el lugar en el que habría de estar navegando el Cariba. Mientras tanto, el Cariba continuaba impasible su curso, pese a que otro barco navegaba en su dirección. Había 3 hombres presentes en el puente del Cariba: el capitán Camola, haciendo su primer viaje de visibilidad restringida como maestro, el segundo oficial Szymanski y el marinero hábil Ignacio. Por su parte, la tripulación de guardia en el tricolor, conformada por el capitán Knudsen, el segundo oficial Cabanda y el marinero hábil Mattel, proseguía su maniobra de adelantamiento del Cariba. A las 2:04 de la mañana, el capitán Camola, notando que se encontraba ahora a 3,5 millas de una posible colisión con el Clary, envía al segundo oficial Szymanski a la cubierta de la nave para que buscara las luces del Clary. Después de buscar aproximadamente 2 minutos, Szymanski no divisó las luces del Clary. En este punto, el Cariba estaba a 2,8 millas de distancia de una colisión con el Clary. A bordo del Clary, que solo contaba con la presencia del segundo oficial Tonsig, se mantenía el mismo curso. A las 2:09 de la mañana, el radar del capitán Camola aún indicaba que el Clary no había cambiado su curso. Preocupado por una colisión, y ahora solo 2 millas de distancia de una colisión con el Clary, el capitán Camola ordenó un giro de 10 grados hacia estribor. «15 segundos más tarde, ordena otro giro de 20 grados hacia estribor. A las 2:12 de la mañana, en el tricolor, el capitán Knudsen notó que estaba comenzando a alcanzar al Cariba y repentinamente se da cuenta del abrupto giro a estribor de la nave. En el Clary, el segundo oficial Tonsig se percata de su rumbo de colisión con el Cariba e inicia un giro a estribor. Sin embargo, ya el Cariba había iniciado su propia maniobra evasiva. A bordo del tricolor, el capitán Knudsen se daba cuenta de que el Cariba se había vuelto abruptamente y sin previo aviso a estribor y se dirigía directamente hacia él. Su nave estaba en piloto automático. Buscando evitar la colisión, el capitán Knudsen y el segundo oficial Cabanda convergen simultáneamente en los mandos, desactivando el piloto automático y haciendo desviar el barco a estribor. Sus esfuerzos no serían suficientes. A las 2:15 de la mañana, el tricolor fue alcanzado en el lado de babor por la proa del Cariba, sufriendo daños en la estanqueidad del casco, lo que como consecuencia inundó sus bodegas, causando que se volcara y hundiera en pocos minutos.
los 24 tripulantes fueron rescatados por el Cariba, que pese al abordaje pudo seguir navegando. Por el contrario, el Tricolor y su preciosa carga quedaron volcados en el lecho marino. Tratándose de barcos equipados con la tecnología necesaria y personal con suficiente veteranía, ¿cómo pudo ocurrir un accidente de estas proporciones? En la investigación posterior y en la determinación de las responsabilidades, se concluyó que tanto el Tricolor como el Cariba contaban con la ayuda del ARPA, el sistema automatizado que traza y rastrea la ubicación de los buques aledaños, prediciendo el probable punto de contacto con aquellos. Y aunque el Clary no contara con ello, sí disponía de un dispositivo que calculaba los puntos de aproximación más cercanos, pero solo para los buques que seleccionara el operador. No obstante, solo había un hombre en el puente del Clary, el segundo oficial Townsend, y su atención debía estar puesta en diversos aspectos de la navegación, por lo que no era probable que se dedicase enteramente a su radar. Se determinó que al menos entre la 1:55 y las 2 de la madrugada, en el Caribe, el capitán Camola ya tenía conocimiento de la presencia del Clary y de su probable curso de colisión contra su nave. No obstante, este no hizo nada al respecto, aguardando a que el Clary, notando la situación y cumpliendo las normas de regulación marítima, desviara su curso. En tanto, en el Tricolor, el capitán Knudsen proseguía su curso, acercándose al Caribe en su maniobra de adelantamiento, aun cuando ya conocía la posición tanto del Caribe como del Clary y de su probable curso de colisión. A las 2 de la mañana, en el Clary, el radar había detectado la presencia del Tricolor y el Caribe, pero el segundo oficial Townsend no llegó a trazar el trayecto de una posible colisión y siguió su curso adelante. Si Townsend hubiera trazado el punto de posible colisión, se habría dado cuenta de que solo 3,1 millas separaban al Clary del punto de colisión con el Caribe. Solo a las 2:11 de la mañana, Townsend decidió que era hora de hacer girar la nave a estribor para pasar a popa del Caribe y el Tricolor, como lo sugieren las reglas básicas de navegación. Unos 2 minutos más tarde, Townsend escuchó el aviso de colisión en su radio VHF y comprobó en su radar que los puntos que representaban al Caribe y al Tricolor se unían y dejaban de moverse. Townsend reajustó su rumbo para navegar hacia el norte, al oeste de los barcos colisionados, y no respondió a la llamada de socorro. En el juicio, Townsend solo explicaría que pensó que las naves solo se habían besado. Después de pasar por el área de la colisión, Townsend alteró su carta de navegación. En el juicio admitió que alguien modificó las páginas de registro del Clary para reflejar que las condiciones eran claras y que había otros 2 hombres en cubierta en el momento de la colisión, un marinero hábil al volante y un vigía. En los días posteriores al siniestro, la responsabilidad por las pérdidas se atribuye a los propietarios del Caribe. Estos aceptaron su culpa. No obstante, con miras a obtener una exoneración o disminución de la responsabilidad, interpusieron una queja en 2003 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos, invocando al Clary y al Tricolor como terceros acusados. En 2006, el tribunal determinó que solo el Caribe había sido el culpable del accidente, al infringir las normas de navegación marítima que dictaban otro proceder en los momentos previos al siniestro. Los propietarios del Caribe atacaron la sentencia del tribunal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito y en 2007 recayó la nueva decisión. En esta se dictaminó que los 3 barcos habían tenido su grado de responsabilidad en la ocurrencia del siniestro. En lo que respecta al Caribe, tal como había determinado la decisión del 2006, estando navegando de noche y con visibilidad restringida por la niebla, ha debido obrar con extrema precaución y ralentizar su velocidad hasta que la posibilidad de colisión hubiere pasado, tal como lo establecen las normas en materia marítima. De igual forma, violó la normativa al virar hacia un buque situado a popa del través. La representación del Caribe intentó justificar su ilegal giro argumentando que la noche del siniestro
existían circunstancias especiales que justificaban la maniobra, tales como la presencia de los 3 buques a la vez. Sin embargo, el tribunal rechazó su argumento, indicando que nada tenía de especial que 3 buques concurrieran al mismo tiempo en un corredor marítimo, además de que el peligro no fue inmediato, puesto que el Caribe dispuso de varios minutos previos para evitar la colisión. En relación con el tricolor, la tripulación incumplió las normas marítimas al tratar de adelantar al Caribe en primer lugar, o al menos sin ajustar su velocidad y rumbo a medida que avanzaba en el adelantamiento. Entre las 2 de la mañana y las 2:12 a.m., el capitán del tricolor notó que estaba comenzando a adelantar al Caribe. En este punto, el tricolor no disminuyó la velocidad, sino que intentó superar al Caribe en medio de la niebla, a 17,9 nudos, en un corredor con mucho tráfico y con el conocimiento de que el Caribe estaba en curso de colisión con un barco en dirección norte, el Clary. En otras palabras, precariamente intentó adelantar sin ralentizar o alterar su curso en previsión de ajustes que el buque adelantado podría razonablemente hacer en respuesta de un tercer buque que se aproxima. De igual forma, transgredió las normas marítimas al no navegar a una velocidad segura, tomando en cuenta circunstancias como la niebla y la posibilidad de colisión del barco que adelantaba con una tercera nave. Como mínimo, su velocidad debió ser lo suficientemente lenta como para detenerse dentro de la mitad del límite de su visibilidad. En cuanto al Clary, el juicio determinó que transgredió las normas marítimas al no dotar el puente de personal suficiente para garantizar una navegación segura, teniendo de guardia solo a un marinero. Igualmente, omitió tomar medidas inmediatas para evitar una posible colisión con el Caribe, pudiendo haber reducido su velocidad o haber hecho un giro estribor, maniobras que no llegó a ejecutar de inmediato. Aunado a eso, se puso en evidencia la alteración de sus libros de navegación, reflejando que la visibilidad era buena cuando en realidad no era así, y que el puente contaba con el personal suficiente cuando en realidad había un solo tripulante. Ante toda esta situación, y siendo que la actuación irresponsable de todas las naves involucradas contribuyó al fatídico desenlace, se determinó que los daños ocasionados por la pérdida del tricolor y su valiosa mercancía sería asumida por los 3 buques, en proporción a la conducta culposa de estos al momento del siniestro. Como resulta del juicio, también se asomó la posibilidad de que se adapte un sistema de control naviero, de manera que cada buque, al ingresar a un atestado corredor marítimo, entregase el mando de su nave a un controlador terrestre, que le daría las órdenes pertinentes de navegación, de la misma manera que ocurre en los aeropuertos y los controles de vuelo, mecanismo que ha venido poniéndose en práctica en ciertos corredores marítimos alrededor del mundo. No obstante, y sea cuales sean las medidas que se tomen, la presencia del hombre, sus conocimientos y su pericia siempre deberán estar presentes en el acontecer marítimo, y como consecuencia de ello, sus errores seguirán siendo la razón de hechos como el que acabamos de tratar.